Buenas noches, mi nombre es Javier Alejandro Ríos Garzón del programa de Administración Financiera de la Universidad de Cundinamarca, Grupo 601, Fusagasugá, año 2016. En esta tarde quiero hablarles acerca de Dow Jones 30, un índice bursátil de gran relevancia en el sector financiero. Dow Jones es un índice promedio industrial, también conocido como Dow Jones Industrial Average DJIA o informalmente Dow Jones o Dow. Es uno de los muchos índices bursátiles creados por Charles Henry Dow, editor del periódico del Wall Street Journal durante el siglo XIX, también cofundador de la empresa Dow Jones y Company. Este mide el desempeño de las 30 mayores empresas públicas con base en Estados Unidos. Es el índice más antiguo de este país, aparte del promedio de transportes Dow Jones, también creado por este señor, por Dow. Dentro de las generalidades encontramos que estaba compuesto por 12 empresas inicialmente, la mayoría de las cuales ya no forman parte de este índice, debido a que algunas se fusionaron, quebraron o liquidaron. En sus primeros 15 años, Dow no era muy conocido fuera del Wall Street, ya que en aquella época los inversionistas bursátiles eran altamente especulativas y las inversiones más populares eran aquellas que se hacían en bonos. No obstante, todo empezó a cambiar en la década de los 20 del siglo pasado, época también conocida como los Roaring Twenties, felices años 20, cuando el mercado bursátil dejó de ser un medio de inversión solo para ricos, sino también se involucró la gente del común. ¿Cómo se calcula? Este método tiene como el índice del Jones Industrial Average, se basa en realidad alrededor del año 1896. No existían calculadoras electrónicas ni mucho menos ordenadores. Para este mismo año, el 26 de mayo, el periodista Charles Downes, creador del índice, tuvo que inventarse un método con el que reflejara la evolución de la bolsa, para el cual no hiciera falta más que un lápiz y el papel. Se le ocurrió sumar el precio de una docena de acciones representativas de los primeros miembros del Dow Jones y dividir entre 12. Como les había dicho inicialmente, solamente habían 12 empresas antiguamente involucradas en este índice. Es decir, la ponderación está en función del precio en términos absolutos de la acción. En esta parte observamos un resumen a modo de conclusión de la forma como se calcula. En primera instancia se suman los precios de las acciones de las 30 empresas que componen el índice. En segundo lugar, se divide el total del divisor, es decir, el total del resultado del mismo, que cambia periódicamente, especialmente cuando una de las acciones declara un dividendo o si ha dado una división de acciones. En la parte izquierda observamos la división, la composición por sectores del Dow 30. En la parte de comida, del servicio al cliente, la parte de servicios, energía, la parte de servicios financieros, la parte de hardware, de salud, de la industria de la metálica, de los materiales, la media, la parte de los software, la parte de las telecomunicaciones. Los componentes del Dow Jones 30, entonces, ¿quiénes componen este gran índice bursátil? A mi mano izquierda observamos el cuadro donde se relacionan los últimos periodos de cierre y los máximos de cada una de las empresas, dentro de las cuales encontramos a P&G, Procter y Gamble, gran empresa reconocida por sus estrategias financieras. También encontramos a 3M, Cusco, Coca-Cola, Intel, Nike, Apple, CAT. También encontramos al gigante Microsoft, Visa, Disney, y a mi mano en este mismo cuadro observamos el valor que obtuvo el índice para la fecha 11 del 04 del 2016, terminando con un valor de 17.556 mil dólares, con una baja porcentual de menos 0,012% en representación a la baja de los días anteriores y de los meses anteriores.
Entonces, en resumen, en el Dow Jones 30, en la gráfica se observa el comportamiento de los últimos meses, desde abril 4 del 2016, en marzo, febrero, enero y los demás meses consecutivamente, en donde observamos el comportamiento descendiente en algunos días y meses que tendieron a la baja en este índice debido a alguna alteración por parte de algunas empresas que inciden lógicamente en la baja y en la interacción de las acciones que se ponderan para el cálculo del índice. Tenemos acá el cierre, que es de 17.576 con una apertura de 17.586, teniendo una conducta bajista. El retorno a un año es de menos 2,66%. También observamos el valor de volumen promedio, los días y 52 semanas. Este cuadro representa las 5 acciones más destacadas, o también podemos decir que las 5 empresas más destacadas. ¿Como cuáles? Entonces tenemos acá el gigante Apple, PFE, Pfizer, MSFT, Microsoft, General Electric, JP Morgan Chase, grandes empresas reconocidas por su estrategia financiera y organizacional, lo cual les ha llevado a obtener estos resultados. Tenemos entonces acá la tabulación ponderada del precio, volumen, el medio ponderado, el promedio ponderado, el volumen y los puntos. Esta primera casilla es el precio por volumen, de acá obtenemos el promedio ponderado, que es la tercera casilla. Posteriormente tenemos el total del volumen sobre el volumen de empresas, y acá nos da estos valores del volumen de la cuarta casilla. Posteriormente estos puntos se hallan multiplicando por el precio y el volumen de cada resultado, en donde obtenemos un valor de cierre y valor proyectado. De igual forma, acá se representa el comportamiento de las acciones de estas empresas. En esta gráfica observamos el comportamiento de los últimos meses, especialmente enero. Tenemos enero del 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016, con una conducta bajista y en algunos periodos al alza. Sin embargo, para la fecha del día 11 del 04 del 2016 se obtiene una conducta bajista del 62% con referencia a otros meses. Lógicamente, pues observamos el de crecimiento porcentual de menos 0,012% con respecto a los otros meses en los que se realizó la ponderación. Como ustedes saben, existen unos factores que intervienen en el alza o en la baja de este tipo de índices. Algunos de ellos son las adquisiciones corporativas, algunos incrementos de obligaciones, cambio de algunas condiciones organizacionales o legales, incremento del precio del dólar. Podemos también hablar de la inflación, crecimiento del PIB, algunas circunstancias financieras que cambian y varían y que lógicamente fluctúan con la acción. También tenemos cambios en la industria o en el sector en que la compañía se desarrolla, y lógicamente bancarrotas corporativas que llevan a veces a fusiones o que llevan a veces a la liquidación de las mismas empresas, desapareciendo este índice. Estos son los pronósticos, la mediana, promedio, máximo y mínimo con respecto a abril del 2016 y diciembre del 2015, en donde tenemos una media ponderada, en donde no sube ni baja, precisamente porque es una previsión de los bancos, un pronóstico final y a mediado. A forma de conclusión, entonces podemos concluir que los cambios en la composición del Dow Jones son poco frecuentes y generalmente ocurren después de eventos que afectan los fundamentos de cualquiera de las empresas, como las adquisiciones corporativas o la bancarrota. Les agradezco por su atención, mil gracias. Sus comentarios y observaciones serán bienvenidos para mejorar. Muchísimas gracias por su atención.